Un saludo a todos los alumnos del grado en Educación Primaria en la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Literatura Infantil en su modalidad semipresencial. Este vídeo es un ejemplo de análisis educativo del texto literario dirigido a los alumnos en el aula de Educación Primaria. Bien, como bien sabéis, uno de los objetivos de esta asignatura es que desarrolléis una cierta habilidad para diseñar actividades didácticas a partir del texto literario, textos literarios de educación o dirigidos a los alumnos de educación primaria. Yo voy a mostraros en este vídeo un ejemplo de cómo podéis aprovechar el potencial educativo que ofrecen estos textos. He elegido para la ocasión un poema breve de Ezequiel Solana titulado Las dos naves, cuya primera estrofa podéis ver aquí. Es un texto fácil de encontrar y lo tendréis también en el campus virtual para que podáis leerlo e incluso sugerir otras ideas a las que yo voy a presentar aquí para su aprovechamiento didáctico. En primer lugar, es una buena idea que animéis a los alumnos a realizar una lectura comprensiva del texto. Esto es un requisito imprescindible para poder posteriormente aprovecharlo con otros fines didácticos. En primer lugar, conviene fijar la atención en la lengua castellana, que es el idioma utilizado para escribir el texto, y fijar la atención de los alumnos en el vocabulario. Siempre encontraremos palabras o expresiones que resulten nuevas o extrañas para los alumnos. Por lo tanto, un primer paso a dar es ayudarles a la comprensión de estos términos que pueden resultarle difíciles. El contexto puede ser utilizado para deducir el significado de estas palabras y cuando esto no es suficiente, obviamente podemos recurrir al diccionario. De hecho, es una buena idea que habituéis a los alumnos a emplear el diccionario para descubrir el significado de las palabras o para clarificar cualquier término que pueda resultar en principio complicado. Y siguiendo con las palabras, se pueden diseñar actividades muy diversas. Aquí, a modo de ejemplo, señalo esta, en la que pedimos a los alumnos que busquen adjetivos utilizados en el texto que puedan ser palabras que han caído en desuso o palabras quizá demasiado ocultas o literarias para su comprensión. Aquí tenéis algún ejemplo: venturosas, altanero, velera. En primer lugar, intentaríamos clarificar el significado de estas palabras y en un paso posterior podemos pedir a los niños que sugieran sinónimos para estas palabras, otras que tengan un significado similar y que les resulten más cercanas, más conocidas. En cualquier caso, el texto literario debe ser siempre una buena ocasión para animar a los alumnos a que enriquezcan su léxico, a que amplíen el vocabulario que son capaces de entender y de utilizar. Por supuesto, el texto literario debe ser una ocasión espléndida para que nuestros alumnos desarrollen su conocimiento de la literatura, desarrollen su competencia literaria en materia, por ejemplo, de conocimiento de los distintos géneros literarios. Tratándose en este caso de un poema, podemos enseñar o explicar a los alumnos en qué consiste un poema, cuáles son las características que presenta y que ellos deben ser capaces de reconocer. Por supuesto, debemos animar a los alumnos a que lean en voz alta. Tratándose de un poema, es la mejor manera de que aprecien esa utilización especial del lenguaje que es propia de la literatura en general y muy particularmente de la poesía, que se den cuenta de que esta es una utilización especial, como digo, del lenguaje que pueden apreciar desde el primer verso. Aquí lo tenéis: arribaron dos naves venturosas a un puerto del Perú, hasta el último casi, donde se incluye la expresión juguete de huracanes. Expliquemos a los alumnos ese uso particular que se hace del lenguaje cuando estamos ante una poesía. Este es un poema que nos traslada a un periodo de nuestra historia, por lo tanto es una buena idea que animemos a los alumnos a realizar un ejercicio de investigación histórica, por así decir, o que pongan atención en los detalles históricos que aparecen y que intentemos que descubran el significado que tienen. Ante todo, debemos preguntarnos qué conocimiento tienen ya los alumnos sobre este periodo de nuestra historia y a partir de ahí podremos plantear preguntas sobre la época y guiar a nuestros alumnos en la búsqueda de respuestas. Las preguntas pueden girar en torno a la importancia, por ejemplo, de los puertos del Perú en aquella época, el comercio que se estableció entre España y América en aquellos siglos
y podemos centrarnos en palabras como las que aquí aparecen destacadas: metal, piedras, plumas, rarezas, y que los alumnos descubran el significado o qué hay detrás de estas palabras, a qué mercancías, a qué materias primas hacemos referencia o se hacía referencia con estos términos en aquel tiempo. Continuando con la investigación del marco histórico, invitemos también a los alumnos a que indaguen en este apasionante tema de la navegación en aquellos siglos tan distinta a la que hoy en día tenemos, que investiguen sobre los barcos que se utilizaban en aquella época para cruzar los océanos, que investiguen también sobre los riesgos y peligros que entrañaban las travesías en aquella época, que investiguen asimismo sobre los capitanes, sobre los hombres que tripulaban aquellos barcos, etc. Un tema apasionante que, si presentamos debidamente y si empleamos ilustraciones como esta para mostrar vivamente a qué nos estamos refiriendo con los barcos de aquella época, pues sin duda estimularemos a los alumnos a que se introduzcan en esta tarea de investigación histórica a raíz de lo que plantea este breve poema. Sin duda un poema que también se presta a un ejercicio de geografía. Es interesante que los alumnos puedan observar cómo era el mundo entonces conocido. Utilicemos mapas en los que podamos trazar la ruta seguida por aquellos navíos entre España y América, y señalemos incluso detalles geográficos concretos como el Estrecho de Magallanes, que aparece mencionado al final del poema. Se trata, en este caso, como en tantos otros, de un poema educativo, moralizante. Por lo tanto, conviene diseñar algún ejercicio en el que los alumnos puedan entender realmente el mensaje que nos envía el poema y que incluso puedan expresar su opinión al respecto. Básicamente, en este poema tenemos la contraposición entre la prudencia y la mesura, que encarna una de las naves, frente a la codicia y el afán de acaparar sin moderación, representado por la otra de las embarcaciones. En definitiva, tenemos dos tripulaciones, o si queremos, dos capitanes, que encarnan cualidades muy distintas y toman decisiones muy distintas en cuanto a cómo cargar o cuántas mercancías cargar en las bodegas de sus barcos, y esto tiene unas consecuencias. Ahí está la intención moralizante de esta composición. Uno de los barcos va a surcar felizmente el océano y llegará a salvo al puerto español, mientras que otro de los barcos sucumbe en una tempestad y es el castigo que recibe a la mala decisión que tomaron en el puerto. Por lo tanto, una moraleja explícita, como veréis en este poema, y una invitación puede ser esta a que los alumnos intenten describir otras situaciones, tanto históricas como actuales, en las que la conducta de los codiciosos contraste con la de los más moderados. También es interesante que los alumnos busquen, y sin duda van a encontrar sin problemas, otros textos literarios en los que se plantee un mensaje similar. Siempre podremos hacer ejercicios de comparación entre textos donde la moraleja o el mensaje moralizante es muy parecido. En definitiva, con estas pinceladas simplemente he querido mostrar algunas de las muchas posibilidades que se ofrecen para el aprovechamiento didáctico de un texto literario sencillo como este de Ezequiel Solana. Tengamos siempre muy presente que gracias a la literatura nuestros alumnos van a poder mejorar su conocimiento y su utilización del lenguaje. Se darán cuenta de que es una herramienta para la comunicación, es una herramienta para la comunicación y es también una manera de entretenerse, de disfrutar con la lectura. Es también una oportunidad espléndida para que expandan su conocimiento de la realidad actual y también la realidad histórica. Y por supuesto tenemos que estimular en ellos la capacidad de análisis del texto literario en su faceta lingüística, literaria, cultural, etc. En cuanto a lo cultural y artístico, que aprendan bien que la literatura y todos los productos de la literatura son o forman parte de nuestro patrimonio cultural y artístico. Tenemos que ayudarles a que aprecien, a que valoren la importancia que esto tiene. Nuestros ejercicios didácticos pueden ir dirigidos a lograr todos estos objetivos fundamentales que son tan importantes en la literatura infantil y tan básicos para la comprensión de esta asignatura. Y con ello me despido de vosotros hasta la próxima ocasión. Gracias.